Gracias, presidente. Señorías, estamos viviendo un verano en el que el cambio climático nos está golpeando de forma inusitada. Temperaturas sin precedentes, incendios forestales devastadores, crisis hídrica en algunas cuencas, son solo síntomas de los cambios que estamos produciendo en el clima. Y solo por ello se justifican las medidas que van encaminadas a reducir nuestro consumo de combustibles fósiles, permitiendo reducir con ello también las emisiones. A esto se suma la amenaza de Putin, que resumía Ursula von der Leyen, por cierto, del Partido Popular, sobre este plan de ahorro, diciendo que el plan de ahorro es un paso decisivo y sin precedentes para hacer frente a la amenaza de Putin de interrumpir por completo el suministro de gas. El compromiso colectivo de reducir el consumo de gas en un 15% es significativo y nos ayudará a cubrir nuestras necesidades de almacenamiento de cara al invierno. Una amenaza que nos obliga a contener el consumo de gas para llegar con seguridad al invierno. En realidad, el debate abierto tras la aprobación de este Real Decreto por el Consejo de Ministros y que hoy discutimos pone de manifiesto que hay dos formas opuestas de combatir la amenaza climática y la amenaza de Vladimir Putin de dejar a media Europa sin gas a partir del otoño. La primera es la del Gobierno. Se apoya en la estrategia pactada por los 27 en una reunión de ministros de Energía de Bruselas del 26 de julio y pasa por completar la transición hacia energías renovables no dependientes del exterior, con medidas de ahorro en el consumo que estiren las reservas de gas lo suficiente como para soportar las consecuencias de un embargo ruso. Con ello se conseguirá, además, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, profundizar en la lucha contra el cambio climático. La segunda es la que reclama el Partido Popular, con el respaldo de la ultraderecha de Vox y lo que queda de Ciudadanos. Una especie de foto de Colón de la energía que busca prolongar la vida de las centrales nucleares, recuperar el fracking y volver a quemar carbón en centrales térmicas. Sobre las medidas que propone el decreto no hay mucho que añadir porque ya están mostrando su eficacia. La tercera semana desde la entrada en vigor se ha reducido un 9% el consumo energético en nuestro país y la propia presidenta de la Comisión Europea, la popular von der Leyen, las ha alabado públicamente. De hecho, para Unidas Podemos estas medidas son necesarias, aunque también creemos que se puede ir más allá y por eso hemos hecho algunas propuestas que luego le daré a la vicepresidenta, porque le he escuchado decir en los medios de comunicación que los grupos parlamentarios no habían hecho propuesta alguna. Frente al rechazo del Partido Popular de las medidas pidiendo la retirada del plan de ahorro, consideramos que estamos ante una oportunidad para ser más valientes y profundizar en un conjunto de reformas que son imprescindibles para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Putin en Ucrania, pero también para afrontar una crisis que se agrava de manera acelerada, que es la crisis climática. La extrema derecha negacionista y la derecha retardista están demostrando una vez más su nulo compromiso con el país con una actitud oportunista, ya que desde nuestro punto de vista es evidente que el Real Decreto aprobado por el Gobierno no solo se queda corto en comparación con las medidas aprobadas en otros países de nuestro entorno, sino que fue el propio presidente del Partido Popular quien hace semanas solicitó públicamente planes de ahorro y eficiencia que están recogidos en el plan aprobado. Desde Unidas Podemos consideramos que estas medidas propuestas por el Gobierno son un paso adelante para, de manera solidaria, afrontar la crisis energética. Pero también planteamos que es necesario que los pasos no sean solo más grandes, sino que los esfuerzos sean repartidos de manera justa. Es conveniente, en primer lugar, que se establezca un objetivo global de reducción del consumo energético y se distribuya por sectores, siendo el sector del transporte y el sector industrial los que deben hacer un esfuerzo mayor. Señorías, me da un poco de rubor recordar las ventajas del ahorro energético, porque es algo que en aquellas comunidades autónomas donde se mantiene la educación ambiental se estudia en los colegios, pero lo voy a hacer porque realmente hemos escuchado algunas intervenciones en las cuales uno ha sentido vergüenza ajena. Ahorrar energía es bueno porque reduce la dependencia de fuentes de energía extranjeras, reduce el daño ambiental y la contaminación, representa un compromiso con la seguridad futura, mejora la sostenibilidad de nuestro mundo, reduce la degradación ambiental, reduce la pérdida de diversidad y reduce también el impacto del cambio climático. Repasen un poquito porque realmente poner en cuestión medidas sobre el ahorro de energía nos lleva realmente al absurdo.
Nosotros hemos hecho, como he dicho, una serie de propuestas para ir más allá, que ahora le entregaré a la vicepresidenta, que abogan por que las medidas sean estructurales, por cuestiones como, por ejemplo, acabar con las subvenciones a todos los combustibles fósiles, por la creación de una empresa pública de energía y, en definitiva, por profundizar en medidas que ya están dando resultados. Hoy mismo nos hemos despertado con la noticia de que ya las instalaciones de autoconsumo en España superan la potencia de 2 centrales nucleares. Autoconsumo. ¿Les suena? ¿Les suena el impuesto al sol? ¿Les suena el bloqueo que ustedes hicieron, señorías del Partido Popular? Creo que sí les suena. Medidas, también abogamos por medidas de ahorro en el consumo energético, medidas en el transporte ferroviario, por ejemplo, fundamentalmente el impulso al transporte de mercancías por ferrocarril para acercarnos a ese 18% de la Unión Europea con respecto al 4% en el que estamos ahora, o la reducción de obras en la moratoria de ampliación de puertos y aeropuertos. Son todo ello medidas que van en la línea que pretende esa reducción del consumo energético. Con respecto a las políticas energéticas de ese bloque de Colón, hay que señalar que no hay nada nuevo, que llevan en la misma rueda desde hace más de 20 años, nuclear, carbón y fracking. ¿Qué puede salir mal con esa receta? Pero se olvidan ustedes sistemáticamente de recordar que esa situación de Francia, a la que hacen referencia, se debe precisamente al fracaso del programa nuclear francés, que en este momento tiene 30 centrales nucleares paradas. Por ello, Francia vivirá el peor invierno de su historia, con una electricidad a 1.300 euros el megavatio hora por culpa de ese gran parón nuclear. Pero ustedes de esto se olvidan. Incluso algún periódico de derechas ha titulado recientemente nada menos que así: el gas ruso deja de ser el mayor peligro para Europa, ahora la amenaza es el gran parón nuclear de Francia. Señorías, realmente es el momento de que despierten ustedes de estas propuestas energéticas que tienen un mínimo de hace 20 o 30 años y se unan a la transición energética, porque realmente, si no, están ustedes quedando fuera de juego de hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la Unión Europea. Lo único que me queda es decirles que si van ustedes a la Unión Europea y les dicen que contra las altas temperaturas lo que hay que hacer es ir a un centro comercial o ir a misa, realmente creo que no les van a hacer mucho caso. Muchas gracias. Gracias.